Bien, bueno, bienvenidos a SSA 314. Recuerden que todos los materiales van a estar subidos a YouTube. Todos estos videos están ahí, canal de SSA 314. Y digamos, todo el contenido que vayan subiendo va a estar en este repositorio dentro de GitHub. Bien, eh, lo primero que vamos a hablar es sobre las pruebas automatizadas. Y para fomentar mostrar un poco, vamos a ir desde la base, tratando de implementar todo sin utilizar nada novedoso y mostrarle, bueno, qué significan esto de las pruebas automatizadas. Y como para poder hacerlo, encontré, digamos, como primera parte, voy a mostrarles, bueno, cuál va a ser el problema que vamos a tratar de resolver y va a ser el de la interpolación numérica. Digamos, es un problema bastante sencillo, digamos, no vamos a tratar de hacer como el mejor código ni la mejor implementación de una. El foco de lo que les voy a mostrar es cómo ir entendiendo y cómo ir desarrollando, digamos, y teniendo pruebas automáticas del código con un ejemplo bastante sencillo que sea, digamos, matemático, lo suficientemente complejo para tener, digamos, varios problemas en el camino y desafíos para resolver. Bien, ¿qué es la interpolación numérica? Es dado un conjunto de puntos, digamos, en dos dimensiones, sería un punto en X, un punto en Y, digamos, un punto con coordenada en X, un punto con la coordenada Y, varios de esos, quiero una función que pase por los mismos. Y uno puede pensar que, bueno, sí, pueden haber varias funciones que pasen por ese camino, entonces vamos a tratar de utilizarlo como ejemplo para probar. Para que quede un poco más claro, veamos, imaginemos que tenemos, vamos a hacer así, tenemos los ejes, vamos a decir, este es el eje X, este es el eje Y, y vamos a poner acá 1, menos 1, y en este caso tenemos un solo valor. Y los puntos que tenemos, vamos a marcarlos con azul, es el punto menos 1, 1, el punto 0, 0 y 1, 1. Entonces, ahora queremos generar funciones que cuando le evaluamos en puntos intermedios nos dé algo relacionado a estos otros puntos. Entonces, por ejemplo, la función, uno podría pensar una función bastante sencilla, es una función que une todos estos puntos. Entonces, podemos decir una función que es lineal, que, digamos, lineal por partes, que puede venir así y así. Entonces, uno puede evaluarla en puntos intermedios, como podría ser por acá, recibir un valor, poner acá, recibir otro valor, poner acá, recibir otro valor. Y como vamos a estar concentrados, digamos, en el tema de la interpolación, por ahora vamos a obviar la parte que sería la extrapolación, que es evaluar valores externos al rango sobre el que definimos la función. Bien, y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, una función que es constante en ciertos intervalos. Por ejemplo, puede ser que sea una función que viene, digamos, empieza en menos 1, se mantiene ese valor, después pasa a ser 1 y después de ahí en adelante pasa a ser constante de vuelta. Otro ejemplo podría ser eh, algo al revés. Eh, ¿Cómo podríamos hacer? Mm, bueno, con esto es suficiente. Entonces, ahora veamos cómo vamos a plantear y qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta al desarrollar. Bien, vamos para el código. Acá. Bien, estamos acá, estoy en el repositorio de SSA. Vamos a las pruebas automáticas. Entonces, empecemos creando
un archivo que sea, no sé, parte 1.jl, para que sea de Julia. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, Julia es algo bastante sencillo, entonces vamos a decir puntos es igual. ¿Y cómo vamos a definir los puntos? Bien, ahora empiezan a ver qué decisiones de cómo los interpretamos o cómo los ponemos. En este caso, ¿qué querríamos hacer? Vamos a ver cómo se van definiendo. Vamos. Entonces ponemos 1. No, en realidad arranco con menos 1, 1, 0, 0, 1 y 1. Entonces ya tenemos nuestros puntos. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Bien, ahora queremos definir nuestra función que en esos puntos al menos pase por esos valores. Entonces tenemos opción 1, vamos a decir, bueno, vamos a definir una función, f de x en Julia es bastante sencillo. ¿Y ahora qué? Bien, entonces ahora empezamos a tener decisiones de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? ¿Cómo podemos interpretarla de distintas maneras? Entonces, digamos, ok, probamos. La función que vale siempre 1. ¿Y qué hago con esto? Bueno, si uno hace Shift Enter, esto va a abrir una consola de Julia linkeada a este archivo. Entonces, bueno, esperemos un ratito. Tiene que inicializar todas las cosas. Y, bueno, y ahora, ¿qué esperaría? ¿Qué cosas podría yo evaluar o testear sobre esta función f para garantizarte que está funcionando? Entonces, vamos a decir, lo que sí o sí sabemos es que sí, que sea cual sea mi función en 1, yo quiero que valga 1. Mi función en 0, yo quiero que valga 0. Y mi función en, ¿qué vamos a decir? Menos 1, vamos a hacer que valga 1 de vuelta. Entonces, ahora, ¿cómo verifico yo esto? Entonces, por ejemplo, bueno, ya definí los puntos. Entonces, si yo digo en mi terminal puntos, bien, y ahora definamos f de x, bueno, función genérica. Entonces, si yo pruebo f de 1, muy bien, me da 1. F de menos 1, perfecto, me da 1. Y ahora f de 0 me da 1. Ok, hay un problema. Porque yo no esperaba que pase eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, ya tengo que empezar a modificar mi función. Entonces, ahora tengo que, bueno, poner cierta condición sobre esta función. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces vamos a cambiar la sintaxis y vamos a decir, para escribir algo un poco más complejo, no, vamos a dejarlo así. F de x es igual a, si x es igual a menos 1, y acá vamos a hacer, es igual a 0, entonces vamos a devolver 0, en todo caso 1. A ver, definimos una nueva función. Entonces, si yo hago f de 1, 1, f de menos 1, menos 1, y ahora, chan, 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 f de 0, 0. Excelente. Bien, entonces, ahora ya tenemos nuestra verificación de que, dentro de todo, nuestra función está cumpliendo con lo que queremos. Ahora, digamos, este es un ejemplo bastante sencillo y bastante obvio, que diríamos, bueno, ¿y ahora qué pasa si yo lo trato de evaluar
en distintos puntos. Por ejemplo, en 0.5. ¿Qué espero que devuelva esta función? Digamos, no está definida en mis, digamos, como en mi set o en mi conjunto de constraints. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ahora, bueno, no puedo hacer mucho porque podría ser de distintas maneras, como habíamos visto en el gráfico. Puedo yo definir que haga cosas muy distintas. Por ejemplo, en este caso es una función que para todo valor, no importa lo que pase, va a ser 1, excepto que cuando valga 0. Entonces, si, no sé, si le probamos f en 100 exterior, si le ponemos f de no sé, 0.00001, sigue valiendo 1, entonces está bien lo que queremos. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar que esto tiene que cumplirse? Entonces lo que vamos a pensar es tener la generalización de el problema de la interpolación. Bueno, vayamos a hacerlas, a pensar nuestras pruebas. Entonces, ¿qué vamos? ¿Cómo yo? Entonces, hasta este punto, ¿qué podemos hacer? Lo único que queremos saber es que si yo tengo un conjunto de puntos y evalúo mi función en los puntos en los que realizo la interpolación, espero que me devuelva el resultado. Entonces, hagamos eso. Entonces, vamos a escribir esto. Esto sería para este caso, pero uno ya puede empezar a pensar de, esto es un poco raro, porque ¿qué pasa si yo agrego un cuarto punto, que le digo que en 2 vale otra vez 0? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir acá y decir f en 2 es igual a 0. Bien. Y en realidad vamos a verificar que esto sea así. Para que sea igual, para evaluar. Entonces, veamos. Si yo ejecuto esto, me devuelve que es verdadero, 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 falso. Entonces, ya tenemos un problema. Tenemos que empezar a cambiar nuestra función. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, paso siguiente. Quiero que esto... Uy, o x igual a 2. A ver si esto ahora funciona. Funciona. Genial. Se arregló. Ahora estoy verificando que mi función en todos los puntos está funcionando. Corresponde, digamos, cumple con las condiciones que yo quiero hacer. Pero esto de alguna manera es bastante inviable, porque, bueno, ¿qué pasa? Si ahora alguien viene y le pone un 1 acá y dice, no, ahora yo quiero hacerlo para -2. ¿Funcionó? Bueno, funcionó para todos los puntos. Ah, me olvidé de modificar acá, que yo digo que, bueno, en 1 tiene que valer -2. Entonces, fíjense, ya no puedo tener, digamos, tenemos 8 líneas de código y para lo que estoy probando ya me equivoqué y ya eh, cometí un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy viniendo a la consola y ejecutando un montón de líneas. Bueno, eso no, digamos, no es lo óptimo y no es lo mejor que podemos hacer. Entonces, bueno, pensemos en eh, cómo generalizamos esto. Entonces, ¿qué significa cómo generalizamos esto? Digamos, yo tengo mi conjunto de puntos, lo que voy a hacer es evaluar, recorrer todos estos puntos y evaluar mi función en eso. Entonces, digamos, si vemos esta repetición, ¿qué quiere decir? Que podemos, ya, primer paso, automatizar. Entonces, hagamos lo siguiente. Si yo digo, volvamos a arreglar esto para que devuelva 1, para que siga la versión anterior. Y vamos a hacer for. Y acá ponemos x y in puntos
¿qué vamos a hacer? F de X igual y. A ver, ¿esto funciona? No hizo nada. Entonces no me está respondiendo nada. ¿Qué me falta hacer? Pongámosle un print line para que me escriba en la consola. Y. Uy, ¿y ahora qué tengo? Ahora tengo que seleccionar todo este bloque. Doy enter y me dice true, true, false, true. Bien. Pero este mensaje no me está diciendo mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bien, hagamos algo un poco más sensato. Y digamos, pongamos más información en lo que escribimos. Entonces ponemos X, lo imprimir así, y probamos otra vez. Bueno, vamos a agregar. Todo esto es prueba y error. Bien, entonces en -1 está bien, en 0 está bien, en 1 no falso. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pero si yo había cambiado esto. Quizás si hago puntos. Ok, acá está el problema. Me olvidé de ejecutar esta línea. Bien, entonces, no sé si se van dando cuenta, pero esto como que se vuelve un poco iterativo y, digamos, uno tiene que estar teniendo en cuenta todas las cosas que están pasando y eh, sí, a veces uno en que entra a modificar muchas cosas empieza a cometer errores y empieza a verificar. Entonces, ahora que pude realizar esto, a ver si pruebo de vuelta, todos true, 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 perfecto. Bien, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, ahora tenemos que pensar en el, el hecho de, bueno, ¿qué podemos hacer con él? ¿Nos sirve de algo? Entonces, verifiquemos. ¿Qué pasa si, bueno, ahora está, digamos, el problema está en este caso. Tenemos esta función que realiza lo siguiente, que evalúa en esos puntos y da OK en todas estas cosas. Entonces, lo que podemos hacer es, eh, bueno, lo que pasa normalmente es, digamos, bueno, ahora, ¿qué pasa si yo quiero una nueva función que me dice, bueno, probemos. G de X es simplemente esto. Y bueno, entonces ahora yo quiero ver si mi función G verifica también esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vengo acá, cambio G, vengo para acá arriba, ejecuto todo esto, falso, falso, true, true, true. Bien, entonces ahora ya tengo un problema, porque ahora, ¿qué pasa si yo quiero que F se comporte de una manera y G se comporte? Y quiero verificar que cada vez que cambie algo, hago algo distinto. Todo sigue verificando. Entonces, por ejemplo, eh, no, sí, dejemos G de X así. Y sobre esos puntos, y yo digo, bueno, tengo dos tipos de interpolaciones, quiero verificar. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Primero, puedo venir acá, pegar esto acá, y le pongo F, y vengo por acá y digo, eh, ¿qué ponemos acá? F dos puntos, G dos puntos, buenísimo. Entonces vengo y ejecuto, entonces me está diciendo que haga algo falso, pero no es lo más lindo de todo. Entonces, quizás la decisión de meter los dos juntos en el mismo lugar no era lo adecuado. Vamos a hacer... vamos a pegar esto acá. Vamos a pegar dos veces. Vamos a hacer uno. Le voy a poner G acá. Y... ¿qué estoy haciendo? Vengo así. Y ahora si ejecuto. Me dice, bueno, con F, true, 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 true. Todo ok. G, falso. Bueno, entonces ahí es lo que está mal. Entonces, ¿cómo hacemos
pensamos en una utilidad que nos ayude a verificar que lo que estamos haciendo tenga sentido. Digamos, pueda yo modificarlo. Entonces, hagamos algo que me diga, vamos a escribir una función. Función verificar. ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar dos puntos y vamos a ponerle F. Y pongámosle un nombre. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, podemos, en vez de tener dos llamadas, vamos a simplificar esto y vamos a decir verificar que sobre los puntos, yo quiero que F, le vamos a poner de nombre F, a ver si esto funciona. Bien, F, puntito por ahora. Excelente. Y ahora también puedo hacer verificar que sobre los puntos quiero G y G. Entonces, nos creamos una utilidad que de alguna manera nos recalque qué es lo que está pasando. ¿Sí? Que si la función está bien o está mal. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, siguiente paso es, imaginemos que ahora decimos, ¿qué ahora pasa si definimos una nueva función h de x, que lo que va a hacer es, va a ser g de x más mm, 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 ¿qué podemos hacer? Más f de x. Bien, entonces, si ahora yo vengo y digo verificar, yo quiero que en los puntos h sea, uy, me equivoqué, h. Y esto pasa que, bien, en unos casos es falso, en otros casos es verdadero. Bien, pero entonces, listo ya. Pongamos que ya tenemos esto funcionando, ya tenemos algo que nos dice que podemos, de alguna manera, verificar que las cosas están bien o están mal. Y saber, bueno, en qué valor estuvo bien o estuvo mal. Entonces, creamos una pequeña función de utilidad que nos ayuda a hacer eso. Y ahora sí, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora tratemos de probar y garantizar el, el hecho de las distintas, digamos, que dado cualquier par de puntos, porque por ahora, por ejemplo, si yo tengo estos puntos de esta manera, yo lo que puedo venir y decir puntos 2. En el caso de los puntos 2, yo quiero que pase también lo mismo. Si yo digo 1 y 2, no, vamos a poner 3 para simplificarlo. Bueno, ahora yo tengo que venir acá y decir, bueno, ¿qué pasa si además de f vengo y digo puntos 2? ¿Funciona? No, uy, me olvidé de ejecutar esto para estos ejemplos y verifico y ya no está funcionando. Entonces, f funcionaba para puntos, pero no funciona para puntos 2. Entonces,
hagamos algo un poco, tratemos de hacer una implementación, sea la que sea, que verifique, digamos, en estos casos, que funcione para los dos tipos de funciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos eh, esto que nos ayuda a verificar. Hagamos algo como sería una función que nos permite crear lo que sería como una interpolación. Entonces, vamos y hagámoslo un poco más robusto. Entonces, vamos a decir puntos. ¿Y qué vamos a hacer? Digamos, function interpolación. Yo le paso puntos. Y lo que quiero es que me devuelva. Vamos a hacer f de x igual a puntos. El primer elemento de 1 y el segundo elemento. Entonces, para que tengan algo claro, veamos. Si yo hago puntos 1, 2, me devuelve, digamos, si hago puntos 1, me da el primer elemento y le pido el segundo elemento de la tupla y me da 1. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Fíjense, yo estoy creando Julia. Lo que tiene de bueno es que las funciones son, digamos, se pueden pasar funciones a otras funciones, como lo hicimos acá, como lo hicimos en verificar, que le pasamos una función y podemos ejecutarla. También lo que podemos hacer es que una función lo que hace es genera otra función. Entonces, veamos, por ejemplo, si yo ejecuto esto. Bien, ¿qué hago acá? Entonces, si yo digo, hacemos, vamos a hacer f, bueno, le vamos a poner otro nombre, f1 es igual a interpolación en puntos. Bien, esto me generó una función f1 que yo le puedo pasar, no sé, 1, le puedo pasar 2, le puedo pasar cualquier valor. Y bueno, no está haciendo ninguna gracia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo verificar, como decíamos, puntos f1, f1 funciona para estos dos puntos. Entonces, bueno, hagamos una implementación que haga pasar toda esta verificación. Entonces, vemos esta línea, voy a poner acá, vamos a poner f1 es igual a interpolación de los puntos. Bien, entonces ahora solo me tengo que enfocar en ejecutar todas estas líneas. True, false, false, false. Bien. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos esa interpolación? Podemos hacer por ejemplo, ¿cuál sería la manera más sencilla? Creemos, a ver, si yo hago puntos, ajá, perfecto. Entonces, vamos a hacer D es igual a dict
puntos. Esto me genera un diccionario. Digamos, si yo ejecuto solo esta línea, diccionario de puntos. Digamos, no se confundan por cómo está configurado Visual Studio. Yo ejecuté solo esta línea, no ejecuto toda la función, entonces es simplemente como si hubiese copiado función acá. Entonces yo puedo hacer de 1, bien, de 2, bien, si le paso 45, tiro un error, key error. Entonces no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer 45. Hay una función is in y acá ponemos x, ponemos 2 y d. Look. Vamos a ver. D. Y vamos a ver el 2, así. No. Busquemos. Julia. Pam, pam, pam. Dict. Husky. Perfecto. Entonces, si. ¿Y cómo es la asignatura? Husky, la colección. True. Bien. Yo le pongo 23, false. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a hacer husky de x. Si es que lo tiene, vamos a decir que es de x. En otro caso, ¿qué vamos a devolver? Podemos devolver 0. Es una implementación bastante sencilla. Y bueno, probemos. Genial. Entonces, con esto ya tenemos algo que verifica. Y a ver, probemos si hacemos lo mismo, pero con puntos 2. Hacer F2. Y acá vamos a hacer F2. Funcionó. Eso quiere decir que puede que esté bien. Y ahora hagamos algo un poco más interesante. ¿Qué va a ser? Bueno, en este caso tenemos los puntos y puntos 2 están bastante hardcodeados. Hagamos algo para generar números aleatorios. Entonces, para generar cualquier, digamos, porque verificamos que nuestra función funciona para cualquier par de puntos. Bueno, hagamos lo siguiente. Tenemos que generar números aleatorios. Entonces, a ver, rand n. Si miramos la documentación así, tuku, rand n, a ver si hay algo bastante sencillo. Vamos, rand n 1, me devuelve un elemento, rand n 2, perfecto, me devuelve elementos así. Y ahora creemos una colección de 10 elementos. Entonces, ¿cómo hacemos?
esto tiene for in 1, 2.10. Excelente. Entonces, generemos probemos acá en la consola. Vamos a hacer p es igual a esto. ¿Y qué pasa si yo hago interpolación de puntos? ¿Funcionó? Bueno, pongamos acá, esto es F3. Y si ahora hacemos F3 de 2, funciona. 3 de 4, me da 0. No es una función bastante. Entonces, si le pedimos P1, 2, 0. No, porque debería ser siempre el primer elemento. Ahí está. Bien, entonces, fijan, nos equivocamos, me equivoqué, perdón. Y acá verifico, devuelvo resultados. Bueno, verifiquemos. Verificar que F3 y acá pongamos el F3 simplemente porque voy a completar. True, 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 true. Bien, entonces esto funciona. Entonces hagamos una función que nos genere pares aleatorios. Y para eso hagamos esto así. Vamos a hacer generar pares aleatorios y que nos devuelva esto. Y como son pares, está bien, pero agrandemos esto y pongámosle de 1 a n. Y acá de 1 a n. Entonces yo puedo hacer esto. Y si ahora digo generar pares aleatorios 10, me genera 10. Si le pido 100, me devuelve 100. Y si ahora hagamos lo mismo, P es igual a generar pares aleatorios. Si yo ahora le pido a vamos a hacer vamos a hacer acá P es igual a generar pares aleatorios de 100. Vamos a decir que Fn es igual a interpolación de los puntos. Y después vamos a decir verificar Fn. No, era puntos. Fn. Fn. Entonces si yo hago esto así, todo funciona y ya se vuelve un poco complicado estar verificando esto. Entonces, bueno, si yo le pongo acá 1000, siguiente, siguiente, bueno, se vuelve un poco engorroso el tener que imprimir todas estas cosas. Entonces vamos a tener que mejorar un poco la forma en la que hacemos la verificación. Sí, pero fíjense, digamos, la manera en la que fui pensando el problema y creando, digamos, una utilidad, digamos, creando un programa, por ejemplo, yo lo que podría hacer ahora es, bueno, si yo quiero verificar que esto funciona y lo digo for, no me importa qué, in 1, 10. End. Ahora estoy corriendo un programa que ejecuta 10 veces todo esto y de alguna manera, bueno, tengo que estar atento de que realmente complete o no la ejecución de todo. Entonces, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Para qué me sirve? Bueno, yo puedo así como generar, digamos, al punto del que voy es que
así como yo tengo la capacidad de generar código para resolver un problema específico, por ejemplo, el caso de la interpolación, también tengo la posibilidad de generar código que me permite verificar que lo que estoy haciendo es correcto. ¿Sí? Entonces, bajo ciertas suposiciones. Por ejemplo, con esto completamos al menos la primera parte de decir, bueno, ¿cuál es la idea de poder automatizar la validación? Bien, voy a hacer una pausa y después seguimos.